Bienvenidos a este nuevo día, a este su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Si así tú lo puedes creer y si lo crees, dejarás que esa palabra vaya y haga lo que tiene que hacer en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. No importando que esa palabra venga como espada, como martillo y como fuego. Muchas veces solamente queremos que la palabra venga como pan, como miel, como medicina, pero el Señor nos enseña que la palabra tiene funciones múltiples y la función de esa palabra es conformarnos a la imagen y a la semejanza de nuestro Salvador. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora el Espíritu es el Señor y Él con la palabra y la gloria de Dios nos va transformando. Como siempre es un privilegio de estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Ese pueblo que fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, con el propósito firme, lo dice Efesios, lo dice Colosenses y lo dice nuestro hermano Pedro y lo dijo nuestro Señor Jesús, de serle testigos, de ser sus discípulos, de anunciar sus virtudes, de dar a conocer la realidad del Dios verdadero, del Dios misericordioso, del Dios que se dio a conocer en Éxodo 34. Él mismo dio su carta de presentación. Él es compasivo, misericordioso, clemente, paciente, lento para la ira, grande en misericordia, que visitaría las generaciones futuras y manifestaría, haría obras portentosas, obras maravillosas que solo Él puede hacer, porque es de adentro para afuera. Un corazón cambiado, un corazón transformado, un corazón circuncidado, el corazón de piedra quitado y puesto, trasplantado un corazón de carne, donde Él mismo dio la definición de lo que habría en el corazón de carne. Estarían ya establecidas sus leyes, sus mandamientos, y el Espíritu Santo, que es el Señor, nos llevaría, nos arrastraría, pone el querer y el hacer de agradarle, de hacer su voluntad, de honrarlo, de servirle, de manifestarle con un corazón agradecido por la misericordia y la gracia, por los méritos, los beneficios de nuestro Señor Jesús, llevarnos a que su plan, el Espíritu Santo nos lleva a que su plan, su propósito, lo predeterminado, lo determinado, lo establecido por ese Dios verdadero desde antes de la fundación del mundo sobre tu vida y mi vida se lleve a cabo. ¿No es extraordinario? ¿No es maravilloso? ¿No te parece algo asombroso que el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios que te escogió, el Padre de tu espíritu, el Salvador que te rescató, el Redentor que te compró, el Espíritu Santo que es tu amigo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios verdadero manifestado de diferentes maneras a su creación? ¿No te parece extraordinario que Él se forjó el plan, Él lo inició y Él lo terminará, Él lo perfeccionará?
Como dijo nuestro hermano Job, ahora ya entendí que no hay nada ni nadie, ni aun lo que yo misma piense o opine de mí misma, nada estorbará el plan, el propósito del Dios misericordioso, del compasivo, del único Dios verdadero. Nadie lo podrá estorbar. Esa es una garantía, ese es un sello, esa es una promesa. Ese es algo establecido, algo ya cimentado, algo que ya se está desarrollando, pero se cumplirá. Dios no está inventando contigo o conmigo, hermano y hermana, amigo y amiga, que un día te dispondrás a escuchar a un siervo de Dios, a un siervo del Espíritu, a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un maestro que te expondrá la palabra conforme el Señor se la dio, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Ezequiel 34:11, el Señor mismo dijo, yo les levantaré ministros del Espíritu conforme mi corazón, a quienes yo, dice el Señor. Y recuérdate que la aseguración, la afirmación que él hacía, yo, así dice el Señor, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Señor de toda la tierra, el príncipe de las tinieblas, no es el Señor de toda la tierra. A él se le otorgaron derechos que no le pertenecían. El dueño de toda la tierra es el Creador. Y Él está redimiendo lo que es suyo. Empieza redimiéndote a ti y a mí por la falta que Adán y Eva cometieron, la transgresión, la desobediencia. Y por consecuencia todas las cosas, su creación. Él se forjó un plan. Él lo está inventando. Él no está hoy pensando de una manera y mañana de otra. Los propósitos del Señor, dijo nuestro hermano Samuel, son firmes y permanentes y no se mueven hasta que no se cumplan. Y tú, amigo y amiga, si Dios te persigue, si los ojos de la misericordia te encuentran, y el regalo de la gracia se te otorga, acéptalo, tómalo, porque no encontrarás otro Dios como el Dios verdadero. Y en este buen día, como siempre, contenta, alegre, regocijada en la fidelidad, en el amor y en la misericordia de Dios. Quiero empezar con la palabra que el Señor ponía para abrir el tiempo de refrigerio. Hebreos capítulo 12. Recuérdate que hemos venido meditando el carácter del siervo, del hombre de Dios, lo que Dios quiere encontrar, lo que Dios está formando en aquellos que ya tienen un tiempo conociéndole y dicen que lo conocen y dicen que le sirven y dicen que hablan de él, pero muchas veces sus actitudes y su conducir no se parece nada a lo que hablan. Pero en el Dios de oportunidades, Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios que viene, examina, como lo hizo en el tiempo de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Nuestro hermano Pedro lo dice, el juicio empezará por nosotros, aquellos que nos decimos, porque Dios ha empezado ya a levantar a hombres y mujeres. Elías, como el Señor le
le dijo a Elías, hay 7,000 rodillas, 7,000 siervos y siervas de generación en generación que nunca le han doblado, ni le doblarán sus rodillas a ningún Baal, a ninguna Acera, a ningún otro Dios extraño ni ajeno. Esas rodillas jamás elevarán ninguna ofrenda ni ningún sacrificio vano, jamás le ofenderán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido trabajando, ha venido gestando, ha venido preparando esos corazones para este tiempo. Y Dios está en ti y en mí, en todos aquellos que nos decimos sus discípulos, sus siervos, todavía más osados, sus hijos, hijos de Dios. Pero ¿te pareces a tu Padre Celestial? ¿Tienes actitudes de tu Señor Jesús? Porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos, cuando tú tengas autoridad, no seas como los gentiles, no te vuelvas un verdugo con tus consiervos. ¿Cuál es tu actitud delante del Señor Jesús? ¿Cuál es tu actitud para con el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo, el regalo rogado por el Hijo al Padre? Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras intenciones se manifestarán. Y ahí se dará a conocer si eres lo que dices que eres y si tienes lo que dices que tienes. Y en esa auditoría estamos del Espíritu, porque empezamos el libro de Marcos y vemos cómo ya en el libro de Marcos, el libro de Mateo, el Señor empezó a discipular a aquellos que Él llamó, aquellos que Él escogió para que le creyeran. Les daba la teoría es la enseñanza, y luego los llevaba a la práctica, los instruyó en todo, les dio toda provisión. Pero ya en el libro de Marcos es como que el Señor avanza su discipulado. Ya no es tan tardado, ya no es tan volverles a repetir las mismas cosas. En el libro de Marcos capítulo 1 y 2 parece como que muchos o algunos de los discípulos no captaban el mensaje del Maestro. Y Él se los dice, cuando dice el libro de Marcos al principio que Él estaba en la comunión con el Padre. Y de repente empezó a llegar la gente, a agolparse la gente hacia al lugar donde Él estaba. Tú lo puedes leer, tú lo puedes corroborar. Ve, sé diligente en la palabra. Y los discípulos vienen, para mí me parece que en una actitud insolente, arrebatada, irreverente. Y le dicen, Señor, enfermos, muchos te buscan para que hagas lo que has venido haciendo. La respuesta del Maestro, la respuesta del Señor Jesús, vámonos de aquí a otros lugares, a otras aldeas, porque me es necesario seguir predicando el propósito del Evangelio de Jesucristo, es pregonar las buenas nuevas de salvación. Lucas capítulo 4. Isaías 61, y lo hemos escuchado año tras año, vez tras vez, cuando nos hemos sentado antes en una clase de hombres que se paraban en plataformas a leer la Escritura, pero quizás no lo habíamos entendido.
Gracias a Dios por su Espíritu Santo y porque Él sabe el momento preciso en el que nos vuelve a esa intimidad, nos vuelve a la recámara, nos vuelve al secreto y ahí Él nos enseña. Y les dice, vámonos, porque el propósito mío es pregonar las buenas nuevas. No es tanto sanar, dar de comer, es pregonar el evangelio, pregonar la buena noticia. Y quiero empezar a leerte la palabra de este día, porque meditando en lo que necesitamos examinar y añadir, el amor, la fe, la obediencia, el temor reverente, la santidad de Dios, cosas que se tienen, atributos de Dios, actitudes de Dios que se deben de manifestar en nosotros, porque tenemos un ejemplo y Él nos dio ejemplo en todo, y todas esas virtudes y características habitaron en nuestro Señor Jesús. Si no, no vamos a poder servirle de una manera íntegra. En la santidad va la integridad, la rectitud. Pero en este día quiero continuar con la fe. Porque la fe que leímos en Hebreos capítulo 11 no es solo para creerle a Dios que me va a dar pan, que me va a dar vestido y que me va a dar techo. Y que mi vida está en sus manos. Y que si Él tiene cuidado de los pajarillos, tendrá cuidado de mí. No es solamente la fe que está en Hebreos, no es solamente para que yo reciba, sino la fe de Hebreos es para que yo obedezca. Y quiero, meditando en estas semanas y en estos días, en la palabra del Señor Jesús en Lucas, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Quiero comenzar en este buen día con un pasaje muy conocido, pero quizá no entendido. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él es el maestro por excelencia, Él es el ayudador, Él nos enseña y Él nos recuerda. Hebreos capítulo 12. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha y contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Dice, por lo tanto, dice el versículo 3, mediten en el ejemplo de Jesús. Mediten en el ejemplo de Jesús. Otra traducción en el capítulo 12 dice que nos despojemos de todo lastre,
lastre es algo que se carga, algo que tú llevas. Y del pecado, el lastre son cosas pesadas que te impiden correr la carrera. Y otra traducción en Hebreos 12 dice que con perseverancia, que perseveremos con paciencia y alcanzaremos lo que Él nos ha prometido. Pero ¿cómo voy a poder hacer lo que te acabo de mencionar? De una sola manera. Puestos los ojos en el autor, el consumador, el perfeccionador de mi fe. ¿Y qué es la fe? Ya lo sabemos. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Pero no solo la fe, como dice Hebreos 11 del 1, y todo lo puedes leer, todo en lo que han bautizado el salón de la fama en el cielo. ¿Por qué? Porque alcanzó aprobación Abraham, Abel, Enoc, Josué, Barak, Jecté, Débora, Gedeón. ¿Por qué? Porque se habla de esos personajes. Porque no solamente oyeron, sino obedecieron. Y obedecer es accionar, es poner por obra la instrucción para hacer lo que se te manda hacer. En este buen día, meditando en esa palabra del Señor Jesús del libro de Lucas, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. ¿Qué quiere decir la fe? ¿Hallará a alguien que todavía cree en mí? ¿Habrá alguien que todavía espere lo que le prometí? ¿Habrá alguien que crea que yo me fui, pero no te dejé huérfano? Yo me fui a construirte una morada. No dice una mansión, morada, una habitación. La gente cuando habla de mansiones compara todo con lo terrenal. Castillos, palacios. La Escritura solo dice una morada. Una morada es donde alguien habita. ¿Habrá alguien que me va a creer todavía? ¿Habrá alguien que todavía me está esperando? Yo voy a volver. Los ángeles, los personajes le dijeron en el libro de Hechos a los discípulos, ¿por qué miráis al cielo? Y no solamente ellos les reafirmaron lo que Él les dijo. Me voy, pero volveré. Y ustedes van a estar donde yo esté, pero habrá fe, habrá personas que le sigan esperando, creyendo, sin dejar de hacer lo que tienen que hacer. Porque nuestro hermano Santiago lo pone en la balanza. Tu fe sin obras es muerta. Y las obras sin la fe no sirve. ¿Cuáles obras está hablando nuestro hermano Santiago? Las obras de Efesios capítulo 2, las obras de Isaías. Isaías también dice, un pueblo, yo te llamé para ser mi pueblo y para que hagas obras que yo ya preparé para ti. Y lo dice también para ti, para mí. Alguien puede decir, sí, pero eso era para Israel. Pero lo dice Efesios capítulo 12 en adelante. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y no se queda ahí, porque si se quedara ahí, tú y yo metemos el humanismo y el sentimentalismo y metemos a nuestra
nuestra generosidad, nuestra persona, nuestro nombre, nuestro apellido, para que se te alabe, para que se te exalte. No, no, no. No son obras que tú te vas a inventar o yo. Son obras que ya preparé, dice el Señor en Efesios capítulo 2, para que tú y yo andemos en ellas. Mateo capítulo 5, vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser pacificador es una buena obra. Ser misericordioso es una buena obra. Es darle de comer al hambriento es una buena obra. Darle un vestido al necesitado es una buena obra. Visitar al enfermo es una buena obra. Pero no para que te digan qué bueno tú eres, hermano, hermanita. No, no, no. Para que vuestro Padre Celestial sea glorificado, y solamente no te conformes a hacerle una buena obra a tu amigo, al que te besa la mano, al que te guarda la silla, al que te guarda el estacionamiento, al que te abre la puerta. No, dice, vean los hombres vuestras buenas obras a tu prójimo, lo que te encuentras en la calle, lo que miras que está padeciendo. Tenemos que ser movidos a misericordia y a compasión. Si no tienes para dar, el evangelio de Jesucristo no solamente se conforma en cosas materiales, sino el evangelio de Dios, el reino de Dios y su justicia se compone primeramente de cosas espirituales. No solamente está hablando de material, está hablando una oración, una súplica, un ruego, una actitud de compasión, una actitud de misericordia. Y hemos venido examinando nuestro corazón, porque está la auditoría del ojo de llama de fuego. Está la auditoría del Señor Jesús examinando, dando su opinión, dando su parecer, como lo hizo en el tiempo de Apocalipsis. Mucha gente no se da cuenta y no quiere escuchar esa palabra. La palabra juicio. La palabra juicio para ti, para mí, quiere decir, quiero darte mi opinión, quiero darte mi parecer. Me voy a poner como ejemplo. El Señor me dice, Laura, quiero darte mi opinión, mi parecer. Me parece como que te irritas muy fácilmente. En estos días en el trabajo sucedió algo, y escuchando a un siervo de Dios, a un maestro de la palabra, él decía que en estos tiempos la gente no quiere oír la verdad. La gente no quiere que nadie le diga nada. Por eso esta generación se conduce como bien le parece y hace lo que bien le parece en su propio entendimiento y en su propia opinión. Nadie quiere que le diga nada. Nadie quiere que le diga, estás cometiendo un error, una falta, corrígelo, porque al final de cuentas el daño es para ti y para lo que te rodea. Y en el trabajo en estos días, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en la industria de la comida, de todo lo que tiene que ver con alimentos, hace muchos años era muy estricto las reglas para manejar alimentos. Lávate las manos, usa guantes, recógete el pelo, ponte una red en el pelo para que no le caiga comida, un cabello en la comida, y era muy estricto.
Lávate las manos, la higiene, la limpieza, el área donde tú trabajas, sanitado, purificado. Ahora no. Ahora puedes llegar en pijamas, puedes llegar en pantuflas, puedes llegar con el pelo despeinado y puedes estar agarrando la comida. Pero como eres trabajador, que nadie te diga nada. Y yo hice un comentario en mi trabajo. Le dije a la manager, hace muchos años, si este supervisor estuviera aquí en este momento, le diría a esa persona, recógete el pelo, lávate las manos y ponte tenis, porque si te resbalas o te cae algo pesado, te vas a lastimar. Ponte presentable para manejar, para tocar, para administrar alimentos. Y yo le hice el comentario a mi manager. Le dije, si el supervisor estuviera aquí, el que hace 15 años me enseñó, diría, qué fachas y qué desorden es este. Y la manager me dijo, no digas nada, cállate. Porque tú eres de Dios y tú no puedes estar hablando, opinando mal de una persona. Le dije, ¿por qué no? Si es la verdad. Me dijo, sí es la verdad, pero si nadie le dice nada, porque es trabajadora, no le digas nada tú. Y entendí que una cualidad tuya puede erradicar una verdad. Ante los ojos de esta generación humanista, sí, pero ante la realidad de Dios, no, porque la verdad permanece, la instrucción permanece, el mandamiento permanece. Si el atributo que eres una persona trabajadora anula mandamiento, ordenanza, precepto, verdad, es humanismo. Me di cuenta que lo que se está moviendo es el humanismo. Es lo que la Escritura dice. En el último tiempo, nadie va a querer que le diga nada, como en el tiempo de Nínive, como en el tiempo de los jueces. Entonces, como nadie quiere que se le diga nada, se le instruya, se le corrija, cada quien está creando su propio mundo. Cada quien está creando su propio entorno. Pero para ti, para mí, hermano y hermana, amigo y amiga, que fuimos atraídos al reino de la luz, al reino del Hijo amado, ahí hay ordenanzas, hay leyes, hay mandamientos ya establecidos que tú y yo tenemos que obedecer, tenemos que caminar en ellos. ¿Cómo está tu corazón? Si el Señor Jesús viene y me dice, Laura, quítate esto que te estorba, ¿qué le voy a decir yo al Señor? Señor, pero mira, recuérdate que yo hago esto, que yo hago lo otro. La justicia de Dios, la integridad de Dios, la fe para obedecer la instrucción de Dios, ahí no tiene nada que ver con las habilidades que tú y yo tengamos o podamos desarrollar. Tú y yo pertenecemos a un reino donde ya están establecidos mandamientos, leyes, preceptos, ordenanzas. Y tú y yo solamente tenemos una cosa que hacer: obedecerlas, ponerlas por obra, ponerlas en práctica. Porque el Señor Jesús en todo nos dio ejemplo. Y Él dijo, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo solo hago lo que mi Padre me manda hacer. Y en este tiempo que nos queda,
quiero meditar contigo, continuar meditando en la fe. Pero ¿cuál fe? La fe es un tema vasto. La fe es el átomo, la fe es la base, la fe es el fundamento para ti y para mí. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el átomo, Él es la base, Él es el fundamento, Él es el centro de todo y tú y yo de Él recibimos, de Él se desprende y tú y yo recibimos de Él. Y recibimos bondades, recibimos misericordias, recibimos perdón, recibimos gracia. Innumerables son los beneficios que hemos recibido de Él. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué no obedecerle? ¿Por qué no hacer su voluntad? ¿Por qué no agradarle? ¿Por qué no honrarle como Él lo dejó establecido? Y lo dejó bien claro para ti y para mí, hermano y hermana, en Juan capítulo 15. Si eres mi discípulo, si verdaderamente vas a ser, y tú lo puedes leer y los puedes enumerar, las veces que ahí dice sí hicieres, sí guardares, sí pusieres, sí tuvieres, sí permanecieres. ¿Y qué quiero? ¿A dónde quiero llegar en este buen día con esta reflexión? Porque tú ya conoces Hebreos capítulo 12. Tú ya has leído Hebreos capítulo 11. Quiero llegar al punto medular porque Dios en el examen, en la auditoría que nos está haciendo en este tiempo, que nos tocó ser llevados por Él, a Dios nada le toma por sorpresa. Todos estos meses que estuvimos aislados de personas, de lugares, de voces, de hombres que opinan, que hablan, de teólogos, de sabios, de filósofos, de todos aquellos fariseos, maestros de la ley que le han metido tanta levadura a la verdad de Dios, los que fuimos llevados al secreto, los que fuimos confrontados con el espejo de la palabra, de quitarnos, de añadir lo que nos falta, quitar lo que nos sobra, de ordenar lo que estaba desordenado. Ahora nos damos cuenta cada vez más que las cosas en Dios son tan sencillas, que vamos a evitarnos tanta pérdida de tiempo y tantas situaciones difíciles, porque solo consiste en dos cosas: creer y obedecer. La fe, como discípula, como sierva, como hija, como esclava, como embajadora, como representante del reino de los cielos. Estamos siendo examinados y escudriñados. ¿Cómo está el temor de Dios reverente? ¿Cómo está la santidad de Dios? ¿Cómo está la sabiduría de Dios? ¿Cómo está la diligencia para cuando Dios me habla, me enseña a ir a su palabra? ¿Cómo está la obediencia? ¿Cómo está la fe? Porque en el tiempo que Dios está levantando esos Elías que no le han doblado las rodillas a Aceras y a Baales, en este tiempo Dios de generación en generación tiene hombres y mujeres fieles. Pero no se trata de que surjamos o de que Dios los saque a luz, se trata de permanecer. Porque es una carrera, porque es una batalla, porque es una maratón. Y de la única manera como yo y tú vamos a poder perseverar
resistir, como leímos en Hebreos capítulo 12, tanta contradicción alrededor nuestro. Es examinarme yo misma y darme cuenta cuán fijos están mis ojos en mi Salvador, en mi Redentor. La fe es el átomo del Evangelio de Jesucristo. Quiero darte la definición de átomo, porque esta era la palabra que el Señor me daba. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. La palabra átomo quiere decir, con el nombre de átomo se conoce la unidad mínima de los elementos químicos que cuenta con existencia propia y que además es indivisible. Nada puede separar, desglosar el átomo. El átomo es la partícula base de toda la materia conocida y está presente en todas las cosas, en los seres vivos, así como en los objetos inertes. El átomo es la energía de donde surge todas las cosas. El átomo surgió del Dios invisible, el que se manifestó a Abraham, el que le dijo que él veía las cosas que no son como si ya fueran. ¿Por qué? Porque Él es el creador. El átomo es la fuerza de Dios, la energía de Dios, lo que creó todas las cosas, la palabra de Dios. Para ti y para mí, la fe es la base, lo que leímos, la base, el átomo es la base de donde se creó este púlpito, la mesa, la silla, y se compone. La fe es el átomo para ti y para mí. La fe es la base, es el fundamento. La fe es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el iniciador, el consumador, el perfeccionador. Y la pregunta de este día para mí de parte de Dios: ¿cómo están tus ojos, Laura, fijos en mí? ¿Cómo está tu mirada en mí? Y es como que si el Señor Jesús me dice: ¿cómo está tu confianza? ¿Cómo está tu esperanza? Y confío en lo que Él me ha prometido, futuro, presente. Y si confío en lo que Él me ha prometido, futuro y presente, yo solamente tengo una cosa que hacer: creer y obedecerle. Y lo leímos en Hebreos capítulo 11. La fe, la base, el fundamento para ti y para mí, no solamente es para recibir de Dios, sino también es para obedecerle, porque lo dice bien claro: porque obedecieron, encontraron favor, aprobación, fueron galardonados por Dios al dejarlos como ejemplo para nosotros. Abraham. Y Abraham no solo le creyó a Dios y obedeció: sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Usted puedes imaginarte si Abraham no sale, no se va y no deja. A veces Dios nos dice: sal, vete. Y venimos cargando con el lastre, venimos arrastrando cosas. Y Dios te dice, Isaías 43, olvídate lo pasado, ya se cumplieron, ya pasaron. Proyéctate a la meta del supremo llamamiento, dejando atrás lo pasado. Pero nosotros queremos cargar con lo pasado a lo presente y no se puede. Abraham, sal.
Sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, corta el cordón umbilical, despréndete de aquello que te estorba. Yo tengo algo mejor para ti. Si Abraham no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? No sé qué hubiera pasado, pero Abraham tenía una cosa que hacer, accionar. Y en el accionar le manifestó al que se reveló a él: te creo y confío en ti. Y eso es lo que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida, hermano y hermana. Que le creamos a sus promesas, que le creamos a su palabra. No solamente que por sus llagas hemos sido sanados, que Él prometió darnos pan, que Él nos prometió dar un pescado, no como nosotros que siendo malos, dice que sabemos dar buenas dádivas. Si mi hijo me pide pan y pescado, no le voy a dar serpiente y piedra. Él es bueno, Él ha sido bueno. Y en estos días, hablando personas y testificando de la fidelidad de Dios, y yo escuchándolos, y el Señor me decía: yo he sido fiel, yo soy fiel y seguiré siendo fiel. Y la razón por la que he sido fiel y seguiré siendo fiel es porque yo quiero que tú hagas lo que yo te mando a hacer. Obedece, habla mi palabra, sé mi testigo, sé mi discípulo fiel, este discípulo que se aparta, que se santifica, que me reverencia, que me obedece. Por eso Dios es fiel. Porque Él te provee, Él te da todo, Él te da toda la provisión espiritual y material para que vayas y anuncies sus virtudes, para que hagas obras que Él ya preparó. Solamente necesitamos, como esos hombres del pasado, estar en esa conexión, en esa comunión, no argumentar con sus órdenes, no argumentar con su instrucción. Asegúrate de tener la comunión con el Espíritu Santo, el verdadero, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, no cualquier espíritu, el de verdad y el de justicia, que te guía por las sendas rectas, las sendas de justicia. El sistema religioso ha sido sacudido, se está desmenuzando, y el verdadero reino de Dios y su justicia está surgiendo con hombres y mujeres que se disponen, que han sido trabajados para este tiempo, para obedecerle, para agradarle, para honrarle, para hacer su voluntad, sin anhelar, esperar recibir un reconocimiento de hombre. No es como empezamos, es como vamos a terminar. Y Dios nos dio la provisión para ser más que vencedores en Cristo Jesús. La promesa del Señor Jesús la sigues creyendo. En el hueco de mi mano estás y nadie te arrebata. Por cuanto yo vivo, tú viviréis. Por cuanto yo vencí, tú venceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Sigues creyendo? ¿O escondes detrás de esa capa de azúcar, reprendiendo lo que Él ya venció? Escondes miedo, escondes temor, escondes incredulidad. Preséntate de Él como dice el Salmo. Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Se acabó el tiempo de apariencia, el tiempo del fariseísmo, el tiempo de la careta, el tiempo de la hipocresía. Dios está surgiendo su iglesia verdadera, la iglesia que Él mismo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella, porque Él es el átomo, Él es la base, Él es el fundamento, y Él ya venció, y tú y yo
solamente tenemos que obedecer. Obedece mi palabra, guarda mi palabra en tu corazón. Una palabra pura, esa palabra no adulterada, esa palabra que no está contaminada con levadura de teología, de filosofía, de mandamiento de hombre. La palabra es sencilla y lo dice nuestro hermano Juan. Sus mandamientos no son gravosos. Mateo 7:24, ¿a qué compararé? Un hombre, una mujer, un pueblo, una nación que oye estas mis palabras y las pone en práctica. El evangelio es sencillo. Lo que ha hecho difícil tu camino es los argumentos vanos que se han levantado en tu mente y en tu corazón. ¿Y sabes cuáles son esos argumentos vanos? La grandeza, la gloria y el poderío que tu alma siempre ha querido tener. Porque yo veo el modelo de la iglesia del principio y los que eran escogidos por Dios y enviados por Dios como Pablo, como esos discípulos, esos apóstoles. Ellos fueron delegados y tenían el poder y la autoridad en la palabra como Esteban, Felipe, pero no eran más que los que estaban detrás de la puerta suplicándole al Padre de misericordia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les fuera dada una palabra de denuedo y de autoridad a esos hombres que en lo público salían, para que fueran añadidos aquellos que tenían que ser añadidos. Ese es tu trabajo, ese es el mío. Si tú no eres de lo público, detrás de la puerta está tu trabajo delante de Dios, y el del público y el de detrás de la puerta. Nadie es mayor, nadie es menor. Todos tendremos un denario, todos tendremos recompensa, todos tendremos galardón. Para mí el mayor galardón es estar donde mi Señor está, es llegar a la meta, es volver a casa, es volver a la patria celestial, es volver al Creador de mi alma. Esa es la meta principal, la meta del supremo llamamiento, lo dice Pablo, es que yo vuelva a ser conformada a la imagen de mi Creador, a la imagen de mi Señor, a la imagen del Dios que me formó. El que dice Éxodo 34, el clemente, el compasivo, el misericordioso. Con estar con Él y ir a las potestades y principados a hablarles de la gracia y de la misericordia que yo experimenté en este peregrinar, para mí ya es suficiente. El haber sido rescatada de las tinieblas, de la muerte eterna, ya es suficiente. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿Qué es lo que es más importante para ti? Quiero dejarte con esta palabra. Las situaciones que estamos viviendo y que están aconteciendo a tu alrededor no te deben de mover. Primera de Juan capítulo 5, no te deben de mover. Sí, tu fundamento y tu base es el Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 5. Está denominado aquí, como dice, la fe, raíz del amor. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el
mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Y el que tiene esta esperanza, dice nuestro hermano Juan, se santifica. ¿Por qué? Porque tú tienes tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, el que te prometió, y Él cumplirá todo lo que te prometió. Pero tú y yo necesitamos manifestarle a Dios que le creemos. Y cuando manifestamos que le creemos, le honramos. ¿Y cómo puedo manifestar que le creo y le honro? Obedece. Obedece lo que Él te manda, obedece lo que Él te pide, haz lo que Él te manda, haz lo que Él te pide. Espero haya sido grandemente bendecido y medita en la palabra del Señor, examina tu corazón. Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Salmo 27, ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.